¿Qué secretos del pasado se perdieron con la Biblioteca de Alejandría? Esta maravilla de la antigüedad no solo era un almacén de conocimiento, sino un símbolo del poder del intelecto humano, representando la ambición más grande de su tiempo, recopilar todo el conocimiento humano en un solo lugar. Sin embargo, su destrucción sigue siendo un misterio que nos deja con preguntas. ¿Quién fue el responsable? ¿Qué obras irreemplazables desaparecieron en el proceso y qué impacto tuvo esta pérdida en la humanidad? Hoy exploraremos las teorías y las historias detrás de este enigma histórico, un evento que marcó el principio de una era de oscuridad intelectual. En el corazón de la ciudad de Alejandría, una joya del antiguo Egipto, surgió una institución que aspiraba a concentrar todo el conocimiento del mundo conocido. Creada bajo el mandato de Ptolomeo II en el siglo III a.C., la biblioteca no solo representaba el poder cultural de su tiempo, sino también la unión de dos grandes tradiciones, el pensamiento filosófico griego y la sabiduría ancestral egipcia. Con un objetivo tan monumental, sus colecciones crecían de forma incansable. Se estima que albergaba decenas de miles de manuscritos, desde obras literarias y tratados científicos hasta mapas detallados y estudios médicos avanzados. Los temas que cubría abarcaban prácticamente todos los aspectos de la vida y del universo, convirtiéndola en un faro del saber para toda la humanidad. Su expansión no fue casual. Alejandría, un importante puerto comercial, facilitaba que cada barco que llegaba fuera inspeccionado. Los manuscritos que se encontraban a bordo eran copiados cuidadosamente, con las réplicas devueltas a sus propietarios, mientras los originales quedaban como parte del tesoro de la biblioteca. Este sistema único permitió que se convirtiera en una de las instituciones más impresionantes de su época, destinada a conservar y ampliar el conocimiento para las generaciones futuras. La Biblioteca de Alejandría, ese grandioso símbolo del conocimiento antiguo, desapareció de forma tan enigmática como había surgido. A pesar de su enorme influencia, los registros sobre su final son confusos, dejando abiertas múltiples teorías sobre cómo ocurrió esta tragedia histórica. Una de las hipótesis más discutidas apunta al año 48 a.C., cuando Julio César, en plena guerra civil contra Pompeyo, libró una batalla decisiva en Egipto. Para protegerse de una flota enemiga, César ordenó incendiar barcos en el puerto de Alejandría. Las llamas, según algunos relatos, se propagaron sin control, alcanzando áreas cercanas. Entre los posibles daños colaterales estaba el gran almacén de pergaminos, que habría quedado reducido a cenizas. Sin embargo, este relato no está exento de controversia. Aunque algunos historiadores sugieren que solo una parte de los textos fue afectada, otros argumentan que el fuego pudo haber sido mucho más devastador de lo que los registros indican. Este episodio podría haber marcado el inicio de un largo proceso de decadencia para la biblioteca. Siglos después de su creación, el mundo de la Biblioteca de Alejandría cambió drásticamente con el ascenso del cristianismo en el Imperio Romano. En el siglo IV después de Cristo, bajo el mandato de emperadores que promovieron esta nueva fe, el paganismo fue cada vez más perseguido, y los templos asociados a las antiguas tradiciones se convirtieron en objetivos de destrucción. Es posible que la biblioteca, como parte de un complejo más amplio vinculado al conocimiento antiguo, y en muchos casos, a creencias politeístas, fuera vista como una amenaza para la expansión del cristianismo. Algunos textos históricos sugieren que bibliotecas y centros de enseñanza paganos fueron arrasados en este periodo, ya sea como actos de censura religiosa o como símbolos del fin de una era. Aunque no existen pruebas directas que vinculen este movimiento con la destrucción total de la Biblioteca de Alejandría, este clima de intolerancia hacia las tradiciones antiguas bien podría haber contribuido a su desaparición, o al menos, a la pérdida de sus manuscritos más valiosos. Otro capítulo controvertido en la historia de la Biblioteca de Alejandría se remonta al siglo VII después de Cristo, durante la expansión del Islam. Según relatos posteriores, cuando los árabes conquistaron Egipto, el califa Omar habría tomado una decisión drástica respecto a los textos almacenados allí. La tradición cuenta que Omar declaró que cualquier manuscrito que estuviera en desacuerdo con el Corán debía ser destruido, y que aquellos que lo apoyaran eran innecesarios, pues el Corán era suficiente. Esta versión de los hechos ha sido transmitida durante siglos, pero su autenticidad es objeto de debate entre los historiadores. Muchos argumentan que esta historia podría haber sido inventada siglos después como propaganda para desacreditar a los conquistadores árabes.
Sin embargo, la idea de una pérdida masiva de conocimiento durante este periodo ha quedado profundamente arraigada en la narrativa popular. Independientemente de la veracidad de este relato, lo que es cierto es que el paso del tiempo, los cambios políticos y las transformaciones culturales del Egipto islámico contribuyeron a borrar lo que quedaba de este legendario centro de conocimiento. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría representó más que la desaparición de un edificio. Fue la pérdida incalculable de conocimientos acumulados durante siglos, una pérdida que pudo haber alterado el curso de la historia de la humanidad para siempre. Entre las posibles obras desaparecidas, se cree que había tratados avanzados de astronomía que podrían haber revelado secretos sobre los movimientos de los planetas mucho antes de que Galileo los confirmara. Quizás también se perdieron conocimientos sobre medicina antigua, desde remedios herbales hasta procedimientos quirúrgicos que podrían haber cambiado el desarrollo de la ciencia médica. Por otro lado, se especula que contenía textos filosóficos que abordaban preguntas fundamentales sobre la existencia, escritos por autores cuya influencia podría haber dado forma a nuevas escuelas de pensamiento. Además, las innovaciones tecnológicas podrían haberse adelantado siglos. Diseños de máquinas, mecanismos avanzados o conceptos ingenieriles que quedaron en el olvido. Tal vez lo más doloroso sea lo desconocido. No sabemos cuánto de lo que se perdió estaba destinado a transformar civilizaciones. Desde relatos históricos precisos de civilizaciones ya desaparecidas hasta conocimientos que hoy seguimos redescubriendo, la Biblioteca de Alejandría representaba un puente hacia un futuro más brillante que nunca llegó a materializarse. Imaginemos por un momento cómo sería nuestra civilización si los tesoros de la Biblioteca de Alejandría hubieran sobrevivido intactos. Es posible que grandes avances tecnológicos, sociales e incluso filosóficos se hubieran alcanzado mucho antes, cambiando el curso de nuestra historia de formas que solo podemos especular. Tal vez, enigmas que todavía hoy nos desafían habrían sido resueltos siglos atrás. La Biblioteca de Alejandría no es solo un símbolo de conocimiento perdido, también es un recordatorio de la vulnerabilidad de la sabiduría humana frente a las fuerzas de la ignorancia, el conflicto y el tiempo. Su historia nos muestra lo fácil que es perder lo más valioso que poseemos, nuestra capacidad de aprender del pasado. Sin embargo, vivimos en un tiempo sin precedentes. Nunca antes el conocimiento había estado tan al alcance de todos. Con un clic, tenemos acceso a más información de la que la biblioteca podría haber soñado reunir. Pero esta accesibilidad también nos plantea una responsabilidad. Usar este conocimiento sabiamente, preservarlo y compartirlo, asegurándonos de que no caiga en el olvido como ocurrió con Alejandría. Así que la pregunta queda para todos nosotros. ¿Estamos haciendo lo suficiente para proteger y valorar lo que tenemos hoy? La historia de la biblioteca nos enseña que el conocimiento es la base del progreso, pero también un recurso que, si no cuidamos, puede desaparecer para siempre. ¿Qué opinas? Déjame tus pensamientos en los comentarios y sigamos explorando juntos los misterios del pasado.